Dios nos continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Los saludamos con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Qué alegría es podernos unir en esta hora para poder recibir la presencia gloriosa del Señor, para que llene nuestros corazones, nuestras vidas, porque Él hará cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Él abre los cielos a favor de nuestras vidas. Cuando los cielos se abren, cosas maravillosas pasan. Milagros extraordinarios pasan cuando un hombre o una mujer de fe le cree a Dios. Creámosle a Dios. Cuando le creemos a Dios, algo grande pasa y algo grande viene para nosotros. Entonces, dígale al Señor en su corazón: yo sé que algo grande viene. Yo sé que algo grande y poderoso viene para mi familia. Yo sé que algo grande y poderoso viene para mi salud. Yo sé que algo grande y poderoso viene para mis finanzas. Porque el Dios de fe es un Dios que trae cosas nuevas a favor de cada uno de nosotros. Por eso debemos creerle. Esta es una noche maravillosa donde nos unimos para que Dios traiga su misericordia a favor de cada uno de nosotros a través de la presencia gloriosa de su Santo Espíritu en nuestros corazones, a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos aquí es en el nombre de Jesús, todo lo que hacemos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y Él hará las cosas maravillosas a favor de nuestras vidas para la gloria del Padre. Por eso en esta noche debemos entrar en oración, que es la manera en que nosotros le hablamos a Dios. Vamos a hablarle con la sinceridad de nuestros corazones, porque Él sabe todas las cosas, pero nosotros necesitamos ser sinceros con el Señor, decirle nuestra inconformidad con las cosas que no le agradan a Él, las cosas que no están pasando bien en nuestras vidas, las cosas que deseamos o anhelamos. Buscamos su maravillosa presencia, porque el Dios que está en el reino de los cielos, Él nos bendice así como en el cielo, sus bendiciones gloriosas así las hace aquí también en la tierra a favor de los que le creamos. Vamos a orar al Señor para recibir esa presencia, esa unción gloriosa para entrar en la palabra maravillosa del Señor. Amén, pastor. Iglesia, así que la invitación más grande es que abramos nuestro corazón y nos dispongamos para orar y para hablar con nuestro Padre Celestial y con nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche hermosa venimos una vez más, nos acercamos delante de tu gloria, de tu majestad, mi Señor, declarando que tú eres nuestro Dios, que eres el gran Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Adonai. Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos toda gloria, honra y honor, mi Señor. Nuestros corazones se alegran, Señor, en tu presencia. Nuestros corazones se gozan en tu presencia, mi Dios de los cielos, al saber que tú nos hablas, al saber que tú nos guías, al saber que tú nos ministras, mi Señor. Precioso Rey de los cielos, te adoramos y te exaltamos porque tú, como buen Padre, siempre tienes cuidado de nosotros, mi Señor. Te exaltamos, Rey de gloria. Y te pedimos en esta noche, mi buen Señor, háblanos, Padre, háblanos, Señor, que tus siervos, tus hijos, escuchamos tu maravillosa y gloriosa voz, Señor, en esta hora, mi Rey. Pedimos que el precioso y maravilloso Espíritu Santo esté fluyendo en cada casa, mi Señor, esté fluyendo en nosotros, Padre, que la unción poderosa del Espíritu de Dios caiga, mi Señor, caiga sobre tu iglesia, caiga sobre tu pueblo. Quiero que tú sientas como la unción del Espíritu de Dios está cayendo sobre ti, está llenando tu casa. Mi Señor, gracias, gracias porque tu presencia, Señor, es la que llena nuestras casas, porque nuestras casas son casas de oración, mi Señor amado de la gloria, son puertas al cielo, mi Rey de los cielos. Gracias por la palabra que nos das esta noche, mi Señor. Te adoramos, Rey de la gloria. Te exaltamos, mi Señor, amado Espíritu Santo, danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para recibir y entender la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, mi Padre Bello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.
Dios está siempre pendiente cuando nosotros oramos, su oído está atento a la oración del pueblo y por eso aquí estamos dispuestos a buscar su presencia y vamos a ser llenos de Él. Eso encontramos también en los grandes hombres de fe, en aquellos grandes hombres de renombre en la palabra del Señor, enseñanzas extraordinarias a favor de nuestras vidas cuando ellos creyeron totalmente en Dios y le creyeron al Señor y Él les aparejó todas las cosas. Por eso preparémonos en esta hora para leer la palabra del Señor, para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en el libro de los Salmos. El Salmo en el capítulo 32, vamos a leer el verso 8 y 9 para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Aleluya. Este salmo nos comprende dos cosas maravillosas, una promesa extraordinaria de Dios en el verso 8 y en el verso 9 cuando la persona no lo hace es como el caballo, el mulo sin entendimiento y por eso no pueden ejecutar las cosas. Por eso el Salmo 8 nos dice cómo nosotros podemos regocijarnos en el Señor y tener esa esperanza porque Él nos hará entender, dice que Él nos hará entender. Hay cosas que no entendemos, cosas que están pasando en la vida de cada uno de nosotros no entendemos, hay sueños, anhelos, deseos que no se hacen realidad en nuestra vida y no la entendemos por qué razón es esta situación. Pero hoy Dios nos va a dar unas pautas para que conforme este hombre, este es el rey David el que llega y escribe este salmo, el rey David nos deja unas enseñanzas extraordinarias y como él pasó por grandes adversidades en la vida, pero cuando confiaba en el Señor siempre Dios lo sacaba en grande victoria. Por eso él dice, te haré entender. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero con la ayuda del Señor vamos a entender. Y la ayuda del Señor va a hacer que cada uno de nosotros abramos camino en otras expectativas que pensamos que ahí no estaba la solución, pero Él nos hará entender esas cosas. Él hará que las cosas que no entendamos, las cosas que no comprendamos, las cosas que no pueden salir bien en nuestra vida, así como Él cuando llamó, por ejemplo, a Moisés, Él también había muchas cosas que no entendía, tuvo la asesoría de su suegro, tuvo la asesoría de muchas personas que se acercaban a él, pero él confió plenamente en Dios y Dios, él dice que se sostuvo como viendo al invisible y por eso Dios le aparejó, le ordenó, hizo cosas extraordinarias en las cuales por eso es tan importante en la Biblia él y el rey David también hizo cosas maravillosas en las cuales cuando ellos confiaban plenamente en el Señor pudieron transformar sus vidas, hacer que una nación fuera victoriosa, hacer que sus vidas, sus familias fueran victoriosas. Por eso el salmista dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Nosotros no sabemos por dónde debemos andar. En nuestra propia conciencia o conocimiento, a veces nos equivocamos en los caminos. Pero cuando dejamos nuestros caminos en la presencia del Señor, Él nos hará entender. Él nos enseñará el camino por donde debemos andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por eso es tan importante cuando se habla en este verso, es tan lindo este versículo, porque acuérdense cuando nosotros teníamos nuestros hijos pequeños o cuando éramos pequeños nuestros padres siempre tenían nuestros ojos puestos en nosotros para que no nos cayéramos, para que no cometiéramos ningún error y nos pasara algo adverso. Y así me imagino que es Dios. Él desde el reino de los cielos dice, sobre ti fijaré mis ojos, estará fijando cuando nosotros colocamos las cosas, Él nos hará entender, nos enseñará el camino por donde debemos nosotros andar, pero también dice que sobre ti fijaré mis ojos, o sea, Él estará pendiente de cada uno de nosotros. Él está ahí viendo qué es lo que nosotros ejecutamos. Ahí es cuando entra a nosotros como Él tiene sobre cada uno de nosotros sus ojos, pues ahí, ¿por qué a veces no se hacen los sueños realidad? ¿Por qué a veces las grandes victorias que tanto vemos y que tanto deseamos en nuestra vida y vemos que pasan quizás en otros lugares o en otras personas, pero en nuestra vida no? Esta es la enseñanza maravillosa que Dios nos dice. Es cuando nosotros entregamos todo delante de la presencia del Señor y nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos empezarán a obrar poderosamente a favor de nuestra vida. Ahora,
nadie, lo primero que debemos saber es que nadie sabe todo cuando va a comenzar. Nosotros no sabemos las cosas cuando va a comenzar todo. Por eso cuando nosotros fijamos los ojos sobre nuestros hijos es porque ellos empiezan a aprender todas las cosas de lo que van a ejecutar. Inician ellos a realizar cómo se mueven, ellos empiezan a ver cómo cogen las cosas, y entonces nosotros empezamos a fijar nuestros ojos sobre ellos para que ellos empiecen a hacer las cosas correctamente. Y eso hace Dios con nosotros cuando nosotros entregamos nuestra vida, entregamos todo, nuestros sueños, nuestros anhelos delante de su presencia, las cargas, los problemas, las dificultades, los anhelos, tantas cosas que deseamos. Nadie sabe todas las cosas, por eso, pero el que lo sabe todo fue el que nos hizo, el que hizo todo el universo. Él sí sabe por dónde debemos salir, Él sabe el camino por donde debemos andar. Nosotros no lo sabemos, por eso a veces estamos enfrascados en diferentes dificultades, estamos como en una caja, no tenemos por dónde salir, pero Dios, cuando entregamos esas cosas a esa caja, Él le abre una puerta para donde podamos salir. Por eso dice, y te enseñaré el camino por donde debes andar. Él nos va a enseñar ese camino. Por eso, si tenemos dificultades, nadie sabe. Por ejemplo, David no sabía muchas cosas, pero él fue juicioso y empezó a elaborar las cosas para hacer que su vida fuera próspera y fuera de grande victoria. David, podemos encontrar que desde muy pequeño fue ungido, muy joven, como rey. Pero él no se quedó con el título de rey, sino empezó a buscar cómo prepararse, cómo ser el mejor. Podemos encontrar que David, cuando estaba al cuidado de las ovejas de su padre Isaí, él estaba ya al cuidado, pero en el cuidado dice que cuando venía el oso o cuando venía el león, era una persona tan responsable que aprendió cómo enfrentar al oso, aprendió cómo enfrentar al león, aprendió cómo reprender las adversidades que venían a atacar lo que él tenía de cuidado. Pero Dios le empezó a enseñar bajo la responsabilidad. Él no sabía cómo hacía las cosas, pero empezó a aprender, empezó a ejecutar las cosas de una forma maravillosa, en las cuales las cosas, cuando uno las hace con amor, si no entendemos algo, pues busquemos la presencia del Señor. Él nos va a enseñar, preparémonos, busquemos dónde tiene conocimiento. Hay mucha gente que se enfrasca y le da pena decirle, o por orgullo, recibir la enseñanza de otra persona para poder salir adelante, para poder superarse, para poder capacitarse para poder alcanzar la victoria, y empiezan a perder mucho tiempo y enfrascarse y hacer las cosas a medias, por no decirle a una persona que es más fácil, le dice, no, esto se hace así y así, y le queda mucho mejor, le facilita las cosas, pero el orgullo no sirve de nada. Primero debemos comentarle a Dios todo lo que nosotros necesitamos, y cuando necesitamos todo lo que nosotros necesitamos, dice, y te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando nosotros entregamos al Señor lo que vamos a hacer, lo que deseamos, dice, Él nos hará entender. Hay cosas que no entendemos, ellos no entendían muchas cosas. David quizás no entendía cómo cuidar las ovejas, cómo estar ahí pendiente, cómo atacar a ese oso, cómo enfrentar a ese león, pero Dios le enseñó, Dios empezó a prepararlo. Por eso cuando venía, él empezó a tomar la experiencia. Después, ya cuando venía el segundo, pues ya tenía más experiencia. Él empezó a practicar con su onda para que esos fieras no se acercaran a dañar en los animales. Por eso, cuando su padre viene a llamarlo para que vaya a entregarle el alimento a sus hermanos y a aquellos guardias de los 100, él lleva todo el alimento, el bagaje, los frutos del trigo y todo el queso que llevaba, todo eso lo llevó allá. Pero cuando se enfrenta a una circunstancia grande, él ya había previamente preparado. Él nunca se había enfrentado a un gigante, pero él antes de eso ya había entrenado con su onda. Por eso, antes de enfrentarse a un problema, Dios nos ha regalado la capacidad de poder en nosotros enfrentar las cosas. Dice que no vendrá ninguna prueba que nos pueda, que nosotros no podamos resistir, que no hay nada que nos pueda ganar a nosotros, porque Dios, cuando permite que algo venga a nuestra vida, Él nos da la capacidad para poder salir. Sí, hay luchas grandes, hay problemas grandes, pero David también había un gigante grande y un problema inmenso, pero Dios lo había preparado. Dios
Dios nos da la oportunidad, dice, cuando nosotros entregamos todas las cosas, y te haré entender, y te enseñaré el camino por donde debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Él tiene los ojos puestos sobre nosotros. David no sabía cómo enfrentar a ese gigante, pero tenía la confianza en Dios, tenía esa esperanza que Dios lo iba a respaldar, y esa onda, esa unción poderosa vino desde el cielo, ese respaldo. Pero él no era la primera vez que cogía una onda. Y ya la había cogido, él había practicado con esos animales que no le hicieran daño a sus ovejas, él había practicado esas cosas, y fue tan juicioso, tan obediente, que dice que dejó al cuidado de las ovejas de una persona para que las ovejas de su padre allá quedaran cuidadas. Era una persona responsable. Por eso nosotros debemos ser muy responsables en todo lo que emprendamos. Que es muy sencillo, sí, seamos responsables. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. En todo lo que emprendamos, seamos responsables, porque Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos a ver ese camino que Él tiene para nosotros, donde debemos andar, porque Él tiene los ojos sobre cada uno de nosotros. Así es, dice la palabra del Señor, estamos leyendo, y es nuestro mismo Dios, nuestro propio Dios, que nos está diciendo, y te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes andar. Y nosotros somos sus hijos. La Biblia dice que nosotros somos sus hijos, y los hijos aprendemos precisamente de los padres. Así que Él es nuestro Padre, y como buen Padre nos quiere educar, nos quiere formar, nos quiere enseñar cosas que para nosotros no son tal vez visibles, pero que Él quiere hacerlas visibles a nuestra vida. Así que nosotros tenemos que aprender. Por eso dice en el Salmo 119:105, dice: lámparas a mis pies tu camino y lumbrera a mi camino. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo. Para buscar el camino correcto, nosotros debemos buscar la palabra del Señor. Por eso dice que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque este camino, este caminar que nosotros tenemos, es un caminar como en el mundo, es un camino oscuro. Pero en el camino oscuro, si tú caminas por un camino oscuro, obviamente te vas a tropezar. Necesitas la luz, necesitamos la luz para saber dónde ponemos los pies y no irnos a caer, pastor, no irnos a caernos o estropearnos con algo. Entonces, para eso está la luz. Cuando la luz está ahí, nos deja ver qué hay en el camino. Si hay un hueco, pues pasamos con cuidado. Si hay una piedra, tenemos cuidado de no enredarnos allí, ir a caernos. Para eso es la luz. Y la Biblia dice que la luz es Jesucristo. Él es la luz de nosotros. Él es nuestra luz. O sea, Él es el que alumbra nuestro camino. Él es el que nos muestra cómo nosotros debemos andar. Porque hay un camino que debemos recorrer, y ese camino tenemos que hacerlo con sabiduría. Y ese camino se nos va a enseñar a través de la palabra del Señor. Porque todo lo que nosotros debemos hacer, lo vamos a encontrar es en la palabra del Señor. Por eso es necesaria la lectura de la palabra a diario, porque a diario el Señor nos muestra, nos dice, nos instruye en lo que nosotros debemos hacer, porque es la manera como Él nos muestra el camino, pastor, porque es la manera como Él nos enseña, porque es la manera como nosotros venimos y entonces aprendemos a caminar, como aquel niño pequeño que toma la mano de su papá y lo lleva poco a poco hasta que comience a caminar, empieza a dar pasitos, pastor, y empieza pasito a pasito hasta que ya tiene la fuerza para caminar y sale corriendo porque está confiado. Así es Dios con nosotros. Él nos enseña, Él nos da la mano. ¿Cómo nos da la mano? A través de la palabra, por medio del Espíritu Santo, para que nosotros vayamos caminando, para que nosotros vayamos avanzando. Porque a medida que caminamos, iglesia, a medida que avanzamos, cogemos experiencias, como nos decía el pastor. Y en esas experiencias que a veces no son muy buenas, en esas experiencias vamos aprendiendo a caminar correctamente. Vamos aprendiendo a hacer las cosas. ¿Cómo debemos caminar ese camino? ¿Cómo debemos hacerlo? Pues la palabra del Señor nos enseña cómo debemos nosotros caminar, cómo nosotros debemos andar, cómo nosotros podemos hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, para no tropezarnos, para que no nos vaya mal, sino que al contrario, cada día nuestra vida vaya en crecimiento y seamos prosperados, pastor. Aleluya. Por eso es tan importante para nosotros saber que nadie sabe todo en el momento que lo comienza. Por ejemplo, David de cada paso no sabía todo, pero acudía a Dios. Y cuando acudía a Dios, Dios le responde y dice: te haré entender. Dice:
te enseñaré el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. David comprendió esto y lo vivió, por eso lo escribe en ese Salmo número 32, en ese verso 8, porque él lo vivió, él lo experimentó en la vida, él no conocía las cosas, pero cuando lo entregaba al Señor dice, te haré entender, Dios te haré entender. Por ejemplo, Dios lo unge como rey cuando él era jovencito, era como rey, pero ¿cómo iba a ser rey si ninguno de su familia era rey? Nunca había visto cómo era un rey, no tenía ese antecedente, no podía mirar cómo iba a hacerlo, pero Dios le hizo entender, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, porque Dios, después de que mata a Saúl, dice la palabra del Señor que al rey Saúl venía un espíritu de tormento, lo atormentaba. Y cuando lo atormentaba, entonces David fue llevado para que le tocara. Y cuando le tocaba ese instrumento musical, cuando él recibía esas notas musicales celestiales, dice que el espíritu se calmaba, que no venía haciendo daño. Pero el propósito específico, cuando Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, era que David estaba viendo cómo se sienta en la mesa del rey. David veía cómo se porta un rey en su palacio. ¿Qué hay en las cosas del palacio? Porque un rey no va a llegar y no saber cómo funciona el palacio, cómo se ordenan las cosas. Todo eso fue aprender en ese momento, pero Dios lo llevó con un propósito allí de calmar la ansiedad y esa preocupación o ese tormento que tenía el rey Saúl, sino para que él también aprendiera todas las cosas de palacio, porque él ya había sido ungido rey, aun cuando no podía ejercerlo, pero él ya tenía ese llamamiento, y en ese llamamiento entonces nadie sabe todo en el momento que lo comienza. Por eso nosotros cuando vamos a comenzar cualquier cosa no lo sabemos todo, pero debemos primero acudir a Dios. Cuando acudimos a Dios, Él nos hará entender. Ahí cuando nos hace entender, entonces Él es que buscamos quien nos capacite, buscamos quien nos enseñe, buscamos. Él apareja todas las cosas y dice, y te enseñaré el camino por donde debes andar. Él nos va a enseñar ese camino por donde debemos andar, pero ¿cómo nos va a enseñar Dios si nosotros o la persona no le busca? Si la persona no le busca, Dios no le va a mostrar el camino. Por eso necesitamos mostrar el camino, porque Dios, buscar a Dios para que Él nos muestre el camino por donde debemos andar. Y dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios que está hablando. El salmista escribe esto que Dios le habló, porque Dios lo hizo con él, y por eso nosotros podemos experimentar esto en nuestra vida. Podemos encontrar también la vida de Moisés, fue exactamente igual. Moisés fue instruido en el palacio del rey, luego que huye a Madián, y está por allá, a los 80 años es llamado por Dios, y Dios le empieza a mostrar a través del Espíritu Santo el camino, le haré entender, le enseñaré el camino por donde debes andar. Dios le empieza a enseñar el camino, por eso cuando llegaban a un lugar, Dios le decía, ya es hora que se levante, se levantaba la nube, y empezaba a caminar, y ellos caminaban detrás de la nube, porque Él nos hará entender el camino por donde debemos andar. Eso es importantísimo para cada uno de nosotros. Es más, Moisés, por ejemplo, no podía estar en todas las cosas, pero Dios acercó a personas para que Moisés pudiera tener todas las cosas que Dios le había dicho. De hecho, cuando Dios llama a Bexael y Dios llama a Oliat, esos grandes hombres para que empezaran a hacer todos los instrumentos y todas las cosas del tabernáculo, expertos, dice que Dios le dio el espíritu de sabiduría a Bexael, ese espíritu de Dios de sabiduría, ese espíritu de inteligencia, ese espíritu de ciencia. Dios se lo dio a Bexael. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas que Dios le había dicho a Moisés. Por eso Dios va a acercar a personas que te van a ayudar a impulsar el camino por donde debes andar, a llevar las cosas maravillosas que Dios va a hacer. Hay muchas personas que van a envidiar las cosas tuyas y van a hacer daño a las cosas tuyas, pero Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. O sea, Dios va a traer, así como le dijo a Moisés, llama a Bexael, llama a Oliat, y ellos se van a hacer las cosas que van a los instrumentos. Le ha dado el espíritu de sabiduría, pondré sobre ellos, y Dios le puso ese espíritu y todas las cosas
del tabernáculo eran maravillosas. Todo lo que él hizo, Bexael y Aholiab, fueron maravillosas. Todo eso es tan maravilloso lo que Dios le ordenó hacer, y fue porque Dios le dio esa capacidad para trabajar sobre el oro, trabajar sobre el cobre y sobre el bronce. Dios le dio esa capacidad maravillosa de que ellos formaran todo, y no teníamos la misma ciencia, el desarrollo, la maquinaria que tenemos hoy en día, y eran con sus manos que fabricaron todo esto, y fue algo tan lindo porque Dios nos hará entender y nos enseñará el camino por donde debemos andar. Dios es el que tiene cuidado de nosotros, por eso se acercará a nosotros las personas adecuadas, las personas que nos van a ayudar, las personas que quieren que Dios sea exaltado también a través de lo que ejecutamos, y no nos da temor de que otra persona prospere. Nos alegramos por los que prosperan, nos alegramos por los que son bendecidos, porque cuando buscamos a Dios, Dios siempre tiene esas promesas. ¿Qué más podemos aprender de ellos? Es valorar todo. Mire que ellos valoraban todas las cosas que Dios les daba. El salmista era tan agradecido por todas las cosas que Dios le daba. El sueño, él habla bien del sueño, él habla de las comidas, todo muy bien, porque dice claramente que ellos valoraban cada una de las conquistas, honrando y glorificando a Dios. Es más, hasta aún Jeremías, allí en el libro de Lamentaciones, dice claramente que nuevas son tus misericordias cada mañana, oh Señor. Por eso las misericordias nuevas, ellos eran tan agradecidos. El profeta Jeremías pasaba por dificultades. El libro de Lamentaciones fue perseguido, hubo tantas adversidades, pero cuando acudía a Dios, Dios le dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Eso hacía. Si Moisés lo hacía, David lo hacía, también Jeremías lo hacía, ¿por qué nosotros no podemos acudir a Dios? No tenemos que tener orgullo con Dios, no tenemos que tener orgullo con las cosas de Dios. La pastora nos aclara, es importantísimo nosotros mirar la palabra del Señor, ir a la palabra de Dios, porque ella es nuestra guía, ella es la que nos hará entender, ella es la que nos mostrará el camino por donde debemos andar, porque ahí es cuando Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros, porque estamos obedeciendo la palabra. Dice que la palabra de Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, Dios lo hará, y lo que está escrito en la palabra del Señor, las promesas que han llegado a su vida, Dios lo va a hacer con nosotros. Dios va a traer esas grandes bendiciones, Dios va a hacer que nuestras vidas se levanten, Dios va a hacer que cada uno de nosotros seamos prosperados, seamos bendecidos. Por eso valoramos todas las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la salud para poder escuchar la palabra del Señor, nos ha regalado la salud para poder leer la palabra de Dios, nos ha regalado la vida para poder orar al Señor. Por eso lo invitamos siempre, todos los martes, que nos acompañen en esa oración, que en el grupo de la iglesia se manda el link para que nosotros nos podamos unir a esa hora para poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días de 4 a 5 de la mañana oramos, pero específicamente nos unimos el martes ahí virtualmente para que la gloria del Señor nos llene a cada uno de nosotros, para que Él nos haga entender, nos muestre el camino por donde debemos andar, para que tenga sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Valoremos todas las cosas, Él tiene cuidado de nosotros, y el cuidado de nosotros es cuando nosotros buscamos, valoramos todas las cosas que nos ha dado, honramos las cosas que Dios nos ha dado, no despilfarramos lo que Dios nos ha regalado, porque nosotros tenemos que dar cuenta de todo, tenemos que mostrarle al Señor los resultados en cada una de las cosas que nosotros mostremos. Es importante para nosotros entonces ser personas que valoran todo, valoremos todo lo que Dios nos ha regalado. También es importantísimo que cada uno de nosotros no podemos controlar todas las cosas, por eso Dios tenemos que entregarle al Señor para que Él empiece a enseñarnos. Él es el que nos empieza a mostrar nuestro entrar, nuestro salir, por dónde debemos caminar. Por eso Él va a controlar todas las cosas. Jesucristo buscaba a las personas que se acercaron a Él, cómo enseñarles las cosas para que ellos luego esparcieran. Y hoy, gracias a esas enseñanzas que nosotros tenemos la palabra del Señor, los apóstoles recibieron esas enseñanzas, nos las dejaron a cada uno de nosotros, en las cuales necesitamos cada uno de nosotros valorar esas cosas, empezar a tener la palabra del Señor, empezar a caminar en el control maravilloso de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
vida. Dios quiere que cada uno de nosotros nos levantemos. Por eso dice la palabra del Señor que no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Cuando no hay entendimiento, cuando no se acude a Dios, cuando no se acude a la palabra del Señor. Por eso es estos hombres. David acudió a Dios y fue un hombre que no estaba llamado por su generación, por su genealogía, no estaba llamado para ser rey, pero Dios le vio las cualidades porque era un hombre que empezó a ser conforme al corazón, empezó a buscarlo y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso es importantísimo, como nosotros cristianos, es buscar a Dios. Él nos hará entender, nos mostrará el camino, así como lo hizo con David, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Jeremías, Dios lo hará con nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros nos levantemos, caminemos en lo sobrenatural, pero no seas, dice, como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Por eso es un animal. El animal no entiende las cosas, pero ¿cómo las entendemos? Por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Cuando buscamos al Señor, Él nos va a mostrar la palabra específica que necesitamos. Usted está necesitando algo en esta noche, búscala a Dios en oración. Dios te va a mostrar esa revelación maravillosa de lo que necesita. A través de la palabra del Señor, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir. Esté seguro cuando buscas a Dios que vas a recibir la sanidad. Esté segura que cuando buscas a Dios, Dios te va a abrir la puerta de bendición. Dios quiere abrir siempre puertas de bendición para nosotros, la iglesia. Somos una iglesia que no estamos en derrota. Somos una iglesia que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso debemos acudir al Señor y te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Claro que sí, pastor, y es que por eso la palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 15, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios, nosotros tenemos que acercarnos a Dios, porque si no nos acercamos a Él, no vamos a saber cómo hacer las cosas, no vamos a saber cómo resolver los problemas que hay en nuestra vida, porque ciertamente todos pasamos por dificultades, tenemos problemas, tenemos cosas que nosotros debemos solucionar y a veces no entendemos y no sabemos cómo debemos solucionarlos. ¿Cuál es el problema? ¿Por dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué es? No sé, muchas veces no lo sé, y yo debo aceptar que sin Dios no sé cómo actuar, es verdad, y si actúo equivocadamente. Entonces debo buscar la presencia de nuestro Dios, debo buscar la presencia de Dios. ¿Cómo la busco? A través de la oración. A través de la oración voy y le digo, Señor, ayúdame en este problema, guíame, Señor, cómo hacer la solución de lo que voy a hacer, cuál es la determinación que debo tomar. Eso, cuando yo voy y le pregunto al Señor, pues es ahí cuando Él me enseña, porque recordemos que la palabra del Señor dice que nuestro Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo con boca y nos hizo con oídos, así que nuestro Dios también tiene boca y tiene oídos, o sea, escucha cuando nosotros le hablamos y nos responde. ¿Cómo nos responde? Cuando oramos, entonces, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y hay cosas que no conocemos y necesitamos buscar la solución. Entonces, ¿cómo las conocemos? A través de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, por eso el Señor dijo, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene para ti, porque Él quiere prepararte, Él quiere prepararnos para las cosas que vienen, para las cosas que tenemos que enfrentar, porque que no nos cojan de sorpresa, pastor, las cosas, sino que nosotros estemos allí sabiendo que van a llegar. ¿Cómo? Con la revelación del Señor, y cuando sabemos que van a llegar, el Señor nos va a mostrar la manera como nosotros debemos actuar. El Señor nos va a enseñar cómo debemos hacer las cosas. Por eso, separados de Él no podemos. A veces luchamos, iglesia, nuestras fuerzas. A veces buscamos la solución en nuestras propias fuerzas, en lo que yo pienso que es, pero no es lo que yo pienso que es lo que la palabra del Señor me dice que yo debo hacer. Eso sí es lo que realmente yo debo llevar, porque esa va a ser la solución al problema, a la dificultad, a lo que estoy pasando. Es la palabra del Señor la que me guía, es la palabra del Señor la que hace que yo avance. Por eso dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, Dios nos trae en aumento, Dios quiere que crezcamos, Él quiere ayudarnos a crecer, a conocer cosas nuevas, a llegar más adelante, pero para ello debemos buscarlo. Por eso Él nos enseña, porque no hay más. ¿Quién nos puede enseñar fuera de Él, iglesia? Si Él lo conoce todo, Él
Él lo sabe todo, desde el principio y hasta el final Él lo sabe todo. Aún dice la palabra, no está la palabra en tu boca, he aquí el Señor ya la sabe, lo conoce todo, porque dice la palabra que el Señor escudriña nuestra mente y nuestro corazón, sabe lo que necesitamos y de esa manera que nos enseña, que nos capacita, que nos guía. Pero ojo, porque muchas veces el Señor nos guía por la palabra y entonces parece como estamos diciendo, como dice el Señor, no seas como el mulo sin entendimiento. Te estoy diciendo que es por este camino y tú no quieres pasar por ahí. A veces nos pasa así, a veces somos tercos, a veces el Señor nos dice las cosas y creemos, ay no, pero yo no quiero hacer eso. Y después, pum, vamos y nos estrellamos y después, ¿a quién nos vamos a quejar, iglesia, si no obedecemos al Señor? No debemos prestar una atención especial, debemos colocar atención, prestar atención a lo que el Señor nos dice. Una, prestar atención para saber qué nos está enseñando el Señor, y segundo, obedecer lo que Dios nos dice, porque entonces ahí nosotros vamos a encontrar las respuestas y vamos a avanzar y a crecer espiritualmente y vamos a entender, iglesia, que tenemos un Dios que nos guía a donde vamos cada día. Aleluya. Dios es bueno y es importante que cada uno de nosotros veamos que el control de nuestra vida lo tiene Dios. Por eso nosotros muchas veces queremos controlar a los demás, pero no nos controlamos a nosotros mismos. Si es necesario que Dios tome control de nuestra vida. Los momentos que David no se controló, cometió errores. El momento que de Moisés no se controló, cometió errores. Por eso tenemos que controlarnos primero a nosotros mismos, así como lo hicieron ellos. Cometemos errores y como humanos, ellos fueron humanos, cometieron errores igual que nosotros, pero tenemos que ponerle al Señor, que Él nos enseña a controlar nuestras vidas, y queremos controlar a los demás y no controlarnos a nosotros mismos. Primero controlemos a nosotros mismos para poder controlar a los demás. También es importantísimo ver qué personas se acercan a nosotros para el camino que Dios va a mostrar en nuestro camino, nos hará entender el camino por donde debemos andar. Él nos va a mostrar ese camino por donde debemos andar, pero ¿quiénes están cerca de nosotros? Muchas personas que se acercan es para poner ser negativos, poner piedra de tropiezo, pero Dios va a mostrar a las personas que se acercan. Por ejemplo, a David, en el momento que él iba a empezar en la cueva de Adulán, llegaron los afligidos de corazón, llegaron los atormentados, los endeudados, todas aquellas personas que no tenían cómo salir adelante, pero David los recibe y les enseña a confiar en Dios, les transmite el poder de Dios, y cuando les transmite el poder de Dios, esos endeudados, amargados en espíritu, son transformados y se convierten después en los valientes de David. Por eso Dios transforma las personas que se acerquen y que quieran aprender, y nos hará entender el Señor. Entonces nosotros les vamos a enseñar las cosas de Dios para que Dios les haga entender también, les muestre el camino como nos está mostrando el camino a nosotros. Por eso debemos enseñar a los demás también esas bendiciones gloriosas. Moisés se le acerca también Bexael, a Oliab, pero también estaba ahí cerca de él siempre Aarón y Hur. Acuérdense cuando estaban en la batalla contra Amalek, que él cuando se cansaba bajaba las manos. ¿Quién lo sostuvo? Hur y Aarón. Por eso hay gente que se acerca a apoyarte, a sacarte adelante, y Dios nos hará entender y nos mostrará el camino por donde debemos andar, y habrá personas que caminarán con nosotros en esta victoria. Permita que en la iglesia del Señor venga y nosotros nos levantemos con el Señor, porque Él va a hacer cosas grandes con nosotros. Acuérdese que mientras Josué estaba peleando, ellos estaban fortaleciéndose delante de la presencia del Señor. Josué siempre, cuando estaba después libre, siempre estaba ahí atento. ¿Qué pasa con Moisés? Aprendiendo. Por eso, si nosotros no tenemos la oportunidad de ir a aprender a otros lugares, pues aprendamos del Señor primeramente, aprendamos de lo que queramos a nosotros ejecutar en nuestra vida, especialicémonos en las cosas que tanto nos apasionan en la vida y que nunca lo hemos hecho. Preparémonos. Dios nos hará entender, nos enseñará el camino por donde debemos andar, y sobre nosotros pondrá sus ojos. Por eso vamos a orar al Señor creyendo que Él va a hacer estas cosas grandes de nuestra vida. Maravilloso Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por las bendiciones maravillosas que hace a favor de nuestras vidas. Te pido, Dios del cielo, que cada uno de nosotros que entregamos nuestro camino, nuestro entrar y nuestro salir delante de su presencia, tú vas a hacer que cada uno de nosotros nos hará entender, nos enseñará el camino por donde debemos andar, y sobre cada uno de nosotros pondrá sus ojos. Ponga los ojos, Señor del cielo, sobre este hermano que está pidiendo la sanidad, este hermano que está pidiendo la puerta de salida, que está pidiendo ese ingreso, ese empleo. Bendígalo, Señor, en el nombre de
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hay un milagro en la salud, hay un milagro en la economía, hay un milagro en la familia, hay puertas abiertas a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos a pactar también con el Señor en la cajita de fe. Mostramos nuestro amor también para que la obra, para sustentar todas las cosas. Entonces, de la iglesia podemos participar del dar para recibir. Damos y recibimos medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo, porque creemos en el Dios que Él es nuestro proveedor. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias por la bendición maravillosa en nuestra economía. Te pedimos que nos bendiga grande y poderosamente. Gracias porque nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a sí mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Nos esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana. Tenemos un encuentro maravilloso con el Señor y nos llenará de su grande bendición. La paz del Señor. Recordemos, iglesia, que el Señor nos ha llamado para aprender, así que seamos dóciles en sus manos. Bendiciones, iglesia.